Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda materia de este módulo, que es historia. Vamos a hablar sobre el primer el temita, que valga la redundancia, es la historia mismo. Vamos a ayudar a comprender qué es la historia, para qué nos sirve y cómo nos va a permitir entender la evolución de la humanidad. Primero tenemos que entender qué es la historia, pues la historia no es más que una ciencia que estudia hechos pasados de los seres humanos, sus causas y sus consecuencias. ¿Cuál es la importancia de estudiar la historia? Pues nos permite comprender cómo hemos llegado al presente, aprender de esos errores y hacer para mejorar con vista al futuro. Por ahí teníamos unas frases célebres que decía: el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Ya, por eso siempre es bueno tener presente lo que ya ha pasado para no volver a cometer esos errores. Las fuentes históricas son, como sabemos, son materiales que nos proporcionan información sobre los hechos del pasado. Antes lo encontrábamos en libros, en revistas, ahora ya es mucho más fácil con el tema del Internet. Podemos encontrar cualquier tema que ya haya pasado de manera muy fácil. Tal vez a mí me interesa, no sé, la Revolución Francesa y me pongo a consultar, veo videos en YouTube que son súper didácticos y voy a aprender fácilmente. O tal vez busco cómo comenzó la civilización, etcétera. Pero lo puedo buscar fácilmente ahora en el internet. Y más que todo en YouTube, que es donde vemos muchos videos sobre la historia. Tenemos varias fuentes de fuentes históricas. Primero están las escritas, las que se pasaban de generación en generación. Por ahí tenemos grandes legados, por ahí en Grecia, en Roma, el Imperio Bizantino. Ya las vamos a ir viendo, pero nos han dejado grandes, no solo obras literarias, sino grandes pensadores, grandes avances para para nuestra cultura, tanto en la arquitectura como en el lenguaje. También tenemos las fuentes históricas, las que son más recientes, más que todo las fuentes orales, que es más que todo familiar, cuando nos cuentan algo que pasó de nuestra familia y se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, me cuentan que por ahí mi abuelita, no sé, trabajó para el presidente de la República, ¿ya? Y eso lo va pasando de generación en generación. Ese es algo que se mantiene más que todo en las familias pequeñas. También tenemos las fuentes materiales o arqueológicas, que ya más que todo son de estudio, y con relación más que todo a los dinosaurios. Y nos vemos ahí encontrar vasijas, así, grandes objetos que se han perdido a lo largo de la historia, y los arqueólogos han ido encontrando, viendo el valor histórico que tiene cada una de ellas. También tenemos las iconografías y obviamente las digitales, que como les decía, es ahora en la actualidad es lo más fácil. Me intereso por un tema, lo consulto brevemente y voy a enterarme, voy a educarme, y de cualquier tema, no solo, no necesariamente solo de historia, no, yo puedo consultar de cualquier temita de diferentes tipos de materia o cualquier duda que tenga, y la voy a encontrar en internet. Esa es una gran ventaja de hoy en día. Aquí les he puesto un pequeño versus de historia versus historiografía. La historia estudia los hechos, la historiografía analiza cómo los historiadores interpretan esos hechos. Entonces, la historia la podemos encontrar en varios lugares. Por ejemplo, no sé, la conquista de Roma, la conquista de Grecia, son hechos que ya están ahí presentes. En cambio, la historiografía, los que analizan eso, interpretan eso. ¿Qué tal fue? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Dan su punto de vista, su opinión, ¿ya? Ellos son grandes profesionales que se dedican a eso. Ya, y la producción material pues se refiere a los objetos creados por el ser humano, y la simbólica, las ideas, artes y creencias. Y esto hemos tenido a lo largo de la historia. Si nosotros recordamos nuestra cultura, nosotros somos toditos descendientes de la cultura inca. Aquí tenían varios dioses. Esto podemos ponerlo con la simbólica. Antes que llegara Cristóbal Colón, pues tenían varios dioses: el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del viento, que eran ideas, eran creencias que tenían esas personas antes que vinieran los españoles con la religión católica.
Y de igual manera, la producción material se refiere a lo que ha creado el ser humano, que hasta ahora a veces no hay ni explicación. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, que no sabemos hasta ahora cómo las construyeron, cuál es su verdadera finalidad, porque la mayoría de historiadores dicen que son tumbas, pero no se sabe a ciencia cierta porque son demasiado grandes y además están alineadas con estrellas ahí en el cielo. Así que por ahí se siguen estudiando, pero son objetos increíbles que ha construido el ser humano. Igual la muralla china, por ahí tenemos varias maravillas construidas por nosotros. La cultura, entonces la cultura es el conjunto de costumbres, conocimientos, creencias y formas de vida que caracterizan a una sociedad. No es lo mismo nosotros aquí vivir, digamos, en Quito que una persona que viva en Guayaquil. Nuestras costumbres van a ser muy diferentes. Podemos compartir conocimiento y creencias por lo que vivimos en un mismo país, pero la costumbre ya cambia y solo de una región a otra. Ahora imaginémonos de un país a otro. La costumbre de aquí, el conocimiento, las creencias que tenemos aquí en Ecuador no puede ser la misma que tienen, por ejemplo, en China o en Japón. Ellos son muy diferentes, ¿ya? Cada cultura es muy diferente y eso es lo que le caracteriza a esa sociedad, la hace diferente. El ser humano como ser cultural, pues, y como nosotros sabemos, nosotros tenemos la capacidad de crear, de aprender, de transmitir esa cultura a nuestros hijos, a nuestros familiares. Lo podemos hacer, podemos crear y enseñar. Esa capacidad es lo que nos diferencia de las demás especies, porque nosotros podemos aprender y hacer. ¿No? ¿Cuál es entonces la utilidad de la historia? Pues nos va a enseñar a valorar nuestra identidad, vamos a comprender los cambios sociales y más que todo a proyectar un futuro más justo, que sea ideal, que ya no cometamos los mismos errores que tal vez hace 20 años lo hicimos, porque a veces no nos damos cuenta y a veces seguimos repitiendo en un ciclo. Ya vamos a ver igual aquí en Ecuador, más que todo con nuestros queridos presidentes. Desde la década de los 70 hemos seguido cometiendo los mismos errores. Si nosotros nos damos cuenta, cada 4 años hay un paro, ¿ya? Así que no hemos cambiado, no hemos evolucionado, no logramos aprender de nuestros errores. La mayoría de gente todavía no reconoce la diferencia entre eso, más que todo el populismo, diferenciar propuestas reales. Ahorita que se viene la consulta popular, yo debería informarme y elegir con conciencia, leer y para ver si estoy de acuerdo o no. Es que me dijeron que vote sí, es que me dijeron que vote no. No, tengo que yo como persona valorar esas preguntas y ser consciente de lo que voy a hacer. Un ejemplo de hecho histórico, la Revolución Francesa, que es un hito, eso marcó el fin del absolutismo e impulsó los derechos humanos y la democracia. Ese es el punto de quiebre para la edad moderna. Cuando conquistó Napoleón Bonaparte, Francia le liberó de la Bastilla, pues ahí comenzó una gran lucha de democracia más que todo, de los derechos humanos. Desde ahí hubo una gran diferencia desde ese hecho que fue un hecho absoluto, porque desde ahí ya no hubo tantas ni guerras, no hubo tanto fascismo, solo ese es un gran hito en la edad moderna que nos encontramos. ¿Cuáles son las corrientes historiográficas que conocemos? Pues primero tenemos el positivismo histórico, que los hechos históricos lo queremos ver como buenos, pero la mayoría no lo son. Por ejemplo, cada cultura tenía su lado malo, no es que todos eran buenos, no es que la cultura, por ejemplo, de Grecia eran muy inteligentes y todo eso. Sí, es verdad, tenían grandes pensadores, grandes filósofos, pero igual tenían esclavos y a veces los condenaban hasta por dudar, hasta por pensar, los condenaban. Así que a veces es cierto ver con realidad lo que ya pasó, porque siempre que ya pasa algo nos fijamos solo en lo positivo y no en lo negativo que también nos debe seguir. También tenemos el materialismo histórico, que hasta ahora lo tenemos en algunas partes, por ejemplo, la muralla china, es algo que, como decimos acá, es hecho por el ser humano, que se mantiene en el tiempo. Igual por ahí Machu Picchu, que ya son muy antiguas, estamos hablando casi de hace 2000 años que están construidos, las mismas pirámides
de Giza. Ya están casi 4.000 años en pie esas pirámides y siguen así. Son un material histórico importante para nuestra raza como seres humanos. También tenemos el historicismo, que cada uno va a brindar una visión diferente del pasado, como lo vemos, pero más que todo depende de la persona cómo lo interpreta. Esa es la finalidad. Ya, ¿cuál es la relación entonces entre la historia y la cultura? Pues la historia nos va a mostrar cómo las culturas evolucionaron, cómo se dieron a conocer, qué hicieron por la humanidad, qué descubrieron y cómo se mezclaron entre el tiempo y cómo cambiaron en sí mismo. Por ejemplo, cuando nos conquistaron los españoles aquí en América del Sur, en el Imperio Inca. Se mezclaron varias culturas, se mezclaron la religión, se mezcló varias cosas, que ahora la mayoría de Latinoamérica es católica por influencia de los mismos españoles que nos trajeron esa religión, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las fuentes primarias y secundarias? Pues las fuentes primarias son testimonios directos del pasado. Por ejemplo, si nos vamos por Egipto, ahí tenemos los jeroglíficos escritos en las pirámides, también por ahí papiros que se encuentran, es como papeles hechos de cuero que narran una historia. Si nos vamos al tema de la religión, la misma Biblia en varios pasajes están escritos en papiros que los encontraron escritos ahí en cuero de vaquitas. Esos son testimonios primarios porque están 100% hechos por esa persona que ya, aunque ya pasó casi 2000 años, se sigue manteniendo eso, se sigue conservando. En cambio, las fuentes secundarias es cómo las interpretamos, cómo interpretamos nosotros esos hechos. Es como ahora me cuentan la historia, pues yo decido cómo tomo ese punto de vista, si voy a aprender algo de eso, si no voy a hacerlo, si me parece interesante o no, pero eso ya es algo más personal. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia entonces de estudiar la historia? Pues nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, a entender la conexión entre el pasado, el presente y lógicamente el futuro. Siempre tenemos que recordar esa frase que les decía al inicio, que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Por ejemplo, un ejemplo actual que pasó hace poquito, muy poco, es el estudio de las pandemias, el COVID-19. Varios historiadores recurrieron a las pandemias pasadas, como la peste negra, que nos ayudó en ciertas partes a enfrentar el COVID-19. Por ejemplo, usar mascarillas. Cuando recién se descubrió eso del COVID, se tapaban hasta todo el cuerpo porque tenían miedo, ¿ya? Así que nos ayudan hechos pasados como las pandemias, las gripes, igual la gripe española, que han pasado, ya está hecho y nos ha ayudado a tomar solución, a ver cómo enfrentaron en esa época eso para nosotros volverlo a hacer. Y así se nos fue un poquito el COVID-19, duró un año y a veces los científicos pronosticaban que iban a durar 4 años, 5 años, por lo que era una fuerte infección. Pero gracias a las pandemias pasadas, pues obviamente se mejoran las estrategias. Si yo ya conozco algo que ya sucedió, pues voy a mejorar, obviamente. Entonces, en conclusión, la historia no es solo la memoria del pasado, sino es una herramienta para construir conciencia y ciudadanía. Como les decía, siempre tenemos que recordar, porque es bueno recordar, es bueno ver nuestros errores para no volverlos a cometer, no solo tal vez en hechos históricos de esta materia, sino en nuestra vida diaria para poderlo aplicar. Si yo ya cometo un error, pues procuro no volverlo a hacer, porque si lo vuelvo a repetir, voy en constante. Y cuando se hace una vez, pues ya se hace siempre, así que siempre hay que tener cuidado eso, con la historia. Ya, de debercito, primer deber de la materia, tiene que investigar un hecho importante de aquí del país. Tiene que poner las causas, consecuencias y una lección que deja para el presente o la que usted puede interpretar. No sé, por ejemplo, un hecho histórico aquí, por ejemplo, la muerte de Jaime Roldós Aguilera, la caída de la dictadura militar, eh, más actual la dolarización, el boom petrolero, así tenemos muchos temas importantes que los pueden realizar. Ya igual tienen que descubrir las causas, consecuencias y una lección que ustedes pueden extraer de esa historia. ¿Alguna pregunta?
No, profe, Ya, ya, ese es el debercito, es muy fácil, muy sencillo, así que listo, nos vemos el día de mañana con la siguiente clase. Que tengan una excelente noche. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.